Perfecto, buenos días a todos, ¿verdad? A los que están por aquí presentes, muchas gracias por estar acá y a los que nos ven en diferido también, muchas gracias por sacar el ratito y escuchar por aquí el video, ¿verdad? El día de hoy quiero dar algunos anuncios. En primer lugar, el sábado tenemos examen. El examen va a ser de 8 a 12. Las condiciones del examen son las mismas de mis exámenes. Pueden traer todo lo que quieran, pero me entregan un conjunto de hojas o un cuaderno de examen con la solución, ¿verdad? Se va a revisar solo lo que está escrito de puño y letra de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Para el caso de los problemas que tengan que ver con mínimos, con métodos de regresión lineal y mínimos cuadrados ordinarios y eso, las ecuaciones claras, los valores de las matrices de entrada y los resultados. Y van a haber instrucciones claras que si yo pido la matriz Gorro hay que escribirla y si no la pido pues tal vez no, ¿verdad? Van a haber cosas de interpretación, me interesa mucho la interpretación. ¿Qué se va a evaluar? Básicamente vamos a evaluar una parte conceptual, preguntitas a nivel conceptual que tienen que ver un poquito con que ustedes razonen y que den criterio de cosas. Para las preguntas conceptuales tal vez no necesariamente es estudiarse y saberse conceptos de memoria porque ustedes van a tener acceso a toda la información, pero sí hay interpretaciones, ¿verdad? Por ahí hicimos el ejercicio de qué era la incertidumbre y poder dar una definición de ese tipo de cosas son importantes. Vamos, es importante que ustedes tengan claros cosas como por ejemplo jerarquía metrológica, patrones de primer nivel, qué es trazabilidad, por qué hay patrones primarios y patrones secundarios, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de base? Les comento que ayer estaba justamente hablando con un colega que estuvo en la última conferencia general de pesos y medidas, ahora que Costa Rica es estado asociado, ¿verdad? Y no se han llegado a acuerdos para poder reducir el número de unidades del SI. Las metas que se proponen cuando usted quiere hacer cambios en las unidades del sistema internacional no se han logrado algunas. Entonces han habido atrasos en lo que es la actualización de los nuevos patrones y las definiciones de las nuevas unidades del sistema internacional. Entonces estamos en un proceso de cambio, ¿verdad? Entonces eso, digamos, para que lo tengan en cuenta, estudiar la parte de mínimos cuadrados, la parte de dimensión fractal, entender qué es eso, ¿verdad? Lo estuvieron practicando ustedes por ahí. El problema del péndulo, importante, ¿por qué conceptualmente ese problema le dimos tanto valor? Entender lo que son datos anómalos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del problema famoso del Quilín, ¿verdad? Siempre hay datos anómalos, siempre hay cosas que se presentan de este tipo, entonces entender cómo se construye un patrón. Preguntas pueden ir en esa línea, ¿verdad? Si usted tuviera que construir un patrón de longitud o de masa, ¿cuáles serían los pasos que usted esperaría que se pudieran seguir para llegar a eso, ¿verdad? ¿Del qué? Del fractal. Sí, claro. ¿Hay valor? ¿Hay como un valor teórico? No hay un valor teórico porque el tema es que eso no hay un patrón para medirlo. Me explico. En la dimensión fractal, a ver, eso es una buena pregunta, Ale. Digamos, la costa de Punta Arenas no es un fractal. La estamos modelando como si fuera un fractal. Es decir, este cuaderno que usted tiene aquí no es un rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene resortes y aquí, no sé, la esquina no es totalmente un ángulo perfecto. Lo podemos modelar como si fuera un rectángulo. Algo parecido pasa. La dimensión fractal es algo que es propio de los fractales. El triángulo de Sierpinski, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? Y, bueno, cualquier otro fractal que existen, por ahí estuvimos viendo algunos. Es una entidad matemática. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Usamos el modelo matemático del fractal para poder medir la costa fractal de Punta Arenas. Y hay cierto límite, porque digamos, en el momento en que usted empieza a usar una regla más pequeña, empieza a meterse en más recovecos, ¿verdad? Pero no puede llegar a medir la costa de Punta Arenas con una regla de 50 centímetros. Primero, porque no está tan bien definido dónde termina la costa y dónde no. Y luego que humanamente sería muy complicado. No digo imposible porque los ingenieros todo lo podemos hacer. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pero ya sería un trabajo descomunalmente grande como para usar un tamaño, digamos, de escala muy pequeño. Entonces vos limitás el tamaño de escala
no sé, a 1 kilómetro si quiere, no sé, o a 5 kilómetros, ¿verdad? Y eso queda un modelo. Entonces, ¿hay valores teóricos? No, pero sí hay gente que lo ha medido. Y el valor me parece que está entre 1.1 y 1.2, la dimensión fractal que tenemos. O sea, se ha medido. Hay gente que lo ha medido. Es que, para la tarea, o sea, no es un ejercicio atípico como la parte de fractalidad porque se hace comúnmente para, por ejemplo, vi casos para Reino Unido, que se hace un montón. Ah, sí. Para la isla. Para la isla, porque no es lo mismo. Incluso no sé si ustedes vieron, en Reino Unido no es lo mismo medir internamente que medir externamente. Da diferente la longitud. ¿Qué me dice? O sea, un mayor número. El fractal, sí, eso es una buena pregunta. ¿Qué te dice que el fractal sea más de 1? Que eso que vos tenés ahí no es una línea continua, no es un segmento. Si vos tuvieras un segmento, como cuando uno ve los cursos de dinámica, la trayectoria de una mosca es un segmento de dimensión 1. Lo que te dice es que realmente eso no es una línea que usted pueda modelar en una dimensión, sino que eso tiene una dimensión mayor. Es como decir, esto es muy raro, usted ve un brócoli. El brócoli parece que vive en 3 dimensiones. Usted lo puede poner en un sistema de coordenadas X, Y, Z, pero usted calcula la dimensión fractal da más de 3. ¿Y cómo es eso? Da 3.3. Bueno, el fractal lo que te dice es que hay un esquema autocontenido que permite mejorar justamente el área y la capilaridad en un esquema que es mayor de 3 dimensiones. Eso es lo raro del fractal. El fractal es un objeto matemático que debido a que está autocontenido significa que si usted agarra parte de ese objeto y lo amplifica, le hace un zoom, volvés a obtener un esquema similar al original y puedes hacer eso indefinidamente. Eso se llama un fractal. Esa propiedad hace que la dimensionalidad sea mayor. Se presenta mucho en la naturaleza, por ejemplo, en las redes neuronales. ¿Por qué? Porque eso permite optimizar los procesos de transferencia, por ejemplo, de energía. De hecho, los fractales aumentan la entropía y es lo que permite que exista la vida tal como nosotros la conocemos. De hecho, la existencia de nuestras vidas es una forma más de que el universo está aumentando la entropía. Entonces, usted, la existencia suya justamente está haciendo que el universo aumente entropía y vayamos a un universo más caótico, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero el fractal tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que esos objetos que en principio a nosotros nos han enseñado que son de 1, 2 o 3 dimensiones, realmente tienen una dimensionalidad mayor. Y de ahí es un fenómeno que se sigue estudiando el día de hoy dentro de la física. Es un tema muy moderno, ¿verdad? De hecho, vos encontrás poca información. No hay muchos libros que hablen acerca del tema de caos y fractalidad, pero los fractales son elementos importantes, pero por ahí es donde va la interpretación, que realmente la costa de Punta Arenas, si usted matemáticamente tuviera que recorrerla, no puede recorrerla, digamos, de forma continua, sería de longitud infinita, si la tuviéramos que modelar matemáticamente. Eso es lo que quiere decir un fractal de 1 punto y pico de dimensión, es porque es infinitamente largo. Entonces, bueno, ahí da para meditar un poco, pero por ahí va el camino de lo que son los fractales. Ok, muy bien, chicos, entonces nos vemos el sábado por ahí. Anuncio, creo que querían traer cafetera, ¿verdad? No sé, ahí. Entonces, y podemos traer algo de comer, porque vamos a estar ahí 4 horas. Yo creo que a estas alturas hay que ser amable con uno mismo, ¿verdad? Segundo punto, yo les subí este documento. Este documento lo pueden bajar. Un documento muy bonito, la verdad. Bueno, a mí me encanta. Que es un informe asociado, lo hizo Girard, fue publicado en el año 1994. La verdad, este informe es para mí majestuoso. Para mí esto es una obra de arte de informe. Es más, yo creo que ni yo dentro de dedicando mi vida entera hago un informe tan completo como el que hizo este señor, que es el informe de la tercera verificación de los prototipos del kilogramo. Él cuenta un poco la historia de cómo se desarrolló el kilogramo, ¿verdad? Y de las 3 verificaciones. Yo voy a dejar una tarea 3, pero decidí dejarla después del examen, mejor, porque si no, creo que los voy a fundir. Entonces, dentro de la tarea 3 hay que construir una línea de tiempo que diga donde podamos meter los principales eventos asociados con el desarrollo de las unidades de medida, y ahí va a estar el kilogramo, ¿verdad? Hubo 3 verificaciones. La última de las verificaciones se realizó entre el año 1988 y el año 1992,
Y este informe me parece muy completo para la época, ¿verdad? Entonces ahí está, fue escrito en ese momento, ¿verdad? Habla un poco acerca del prototipo internacional del kilogramo, el K grande o la gran K, que en ese momento era el prototipo, y las 6 copias oficiales de las que habíamos hablado, ¿verdad? La K1, que era una de las 3 copias que había construido la Johnson Matthey, ¿verdad? En Company. La 7, la 841, que ahorita hablamos de eso, ¿verdad? La 841 tiene que ver con un problema de numeración que tuvo, ¿verdad? Le pusieron el 41, pero realmente debió haber sido la copia número 8, ¿verdad? El 32, 43 y 47. Hay algunos otros prototipos que se usaron como rutina, ¿verdad? Hay prototipos nacionales, hay que se separaron en varios grupos y además se enviaron a construir nuevos prototipos. Es decir, no nos quedamos solo con los 40 prototipos de la Johnson Matthey, sino que conforme fue avanzando la segunda mitad del siglo XX se mandaron a hacer muchos más prototipos y esos prototipos fueron incluidos gradualmente dentro de las verificaciones, ¿verdad? El documento es muy completo, va explicando todos y cada uno de los países que participaron, ¿verdad? Algunas comparaciones preliminares que se hicieron, ¿verdad? Un poco cuál es la cadena que tuvimos desde el punto de vista de comparación, el curso, digamos, de la verificación, cómo se realiza. Ustedes se pueden imaginar, eso es organizar una comparación con todos los prototipos del mundo. O sea, usted llega y le dice, lo vamos a contratar para que usted organice la comparación de los 40 prototipos del planeta. En manos suyas queda la trazabilidad del kilogramo. Me parece que es un trabajo muy grande, ¿verdad, chicos? Hubo gente que se dedicó a eso, ¿verdad? Y no era la primera vez que se hacía. Hay que entender que esto de la metrología tiene historia, ¿verdad? Existe esta gráfica que tenemos ahí en la cual se describe el proceso de lavado. Entonces es muy interesante porque para que puedan ser comparables los valores de un prototipo entre comparación y comparación hay que lavarlo. Entonces hay lavados que se hacen con procesos especiales, por ejemplo con benceno, ¿verdad? Se hace un lavado con benceno y se realizaron mediciones del cambio de masa en microgramos para algunos de estos prototipos. Entonces tenemos el gran K. El gran K se lavó. Interesante, o sea, el gran K se lavó. El 7, el 47, 32, el 841, ¿verdad? K1 y el 25. ¿Y cuáles fueron los cambios de masa, verdad? Que tuvieron ahí después del proceso de lavado, ¿verdad? Entonces ahí podemos verlo. De hecho, digamos, cuando usted hace un lavado, hay un proceso, digamos, de aumento de entropía, en el sentido de que cierta cantidad de masa se va a perder inevitablemente. Pero si usted no lo lava, la cantidad de suciedad que tiene es mayor que la masa que vas a perder. Entonces, el lavado es el menor de los males. No sé si me explico, ¿verdad? Como cuando usted lava un plato. Cuando usted lava un plato, usted lo está desgastando. Pero no se va a comer la comida en un plato sucio, ¿verdad? Entonces, algo así. Más o menos ese es el asunto, ¿verdad? Dentro de este informe hay detalles interesantes. ¿Cuáles fueron los cambios de masa debido al lavado de varios prototipos? Entonces, ellos hacen una regresión ahí. Siempre va hacia abajo, ¿verdad? Porque usted se espera que pierda masa en los procesos de lavado, ¿verdad? ¿Qué significa que hayan unos prototipos aquí en color blanco? De que son muy pobres, ¿verdad? A nivel de calidad de prototipos son digamos, la calidad que tuvieron de repente no resultó ser tan buena, algo pasó ahí, ¿verdad? Se habla también un poquito del incremento de masa durante los primeros 6 meses después del lavado. Resulta que una vez que usted lava el prototipo, o cada uno de estos prototipos, por más que usted lo almacene en condiciones ideales, va a tener variaciones en su masa y esas variaciones son incrementales, ¿verdad? Y entonces son una deriva en el tiempo que tiene que ser considerada. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque tenemos un artefacto y nosotros tenemos que preservar la masa de ese artefacto y saber cómo se está comportando en el tiempo. Por eso es que hacemos todo esto, ¿verdad? Tenemos este gráfico que ya ustedes lo vieron la vez pasada, ¿verdad? Este gráfico es interesante porque muestra las variaciones de masa que han tenido cada uno de los prototipos, ¿verdad? Durante sus 3 intercomparaciones a lo largo de 130 años, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se presentan en el informe, ¿verdad? ¿Cómo se hicieron las verificaciones? Vea que usted no hace calibración de los prototipos, sino verificaciones porque los prototipos o las copias del prototipo están al mismo nivel que el gran K, ¿verdad? Entonces,
funcionamos por ahí. Y por aquí hay datos muy bonitos. Este me parece que es una tabla muy valiosa porque no la conseguís fácilmente en internet, sino es en este documento, que son basado en el kilogramo, cuáles son las correcciones que ustedes tienen para cada uno de ellos, ¿verdad? Y cuáles países tienen prototipos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el número 2, lo tiene Rumania, Italia, España, Japón, la Federación Rusa, etcétera. Estados Unidos tiene el 20 aquí, ¿verdad? México, el famoso 21, ¿verdad? Que fue el que se había perdido en la revolución, ¿verdad? España, Noruega, tenemos República de Corea, ¿verdad? Cuando es República de Corea, es Corea del Sur, ¿verdad? Corea del Sur, eso sí lo saben, ¿verdad? Suecia, Australia. No está Costa Rica, ¿verdad? No está Costa Rica aquí. Y tenemos ahí una lista completa, ¿verdad? Incluso hay países que tienen varios. La India tiene un super laboratorio de metrología, ¿verdad? China, Eslovaquia, Brasil tiene un prototipo, ¿verdad? El Inmetro por allá, Corea del Norte, ¿verdad? Portugal, Alemania, Israel, etcétera. Bueno, ahí ha habido de todo y eso tiene una historia, ¿verdad? Hay alguna gente que, pues, no todos los prototipos están. Si usted ve la lista, van a ver algunos que no están. Por ejemplo, del 6 al 12 no hay ninguno. El 13 y 14, 15, ¿qué se hicieron? El 17 no está. Del 25 al 34 algo pasó, ¿verdad? No está como continua, ¿lo ven? Bueno, ya vamos a ver por qué ocurren esas cosas. Entonces lo pueden ver ahí. Esto va a estar en la tarea 3, pero no importa, lo vamos a ir viendo, que es las derivas. Entonces, por darles un ejemplo, ¿cómo se lee esto? El prototipo internacional del kilogramo se entiende que no tiene deriva porque es la definición del kilogramo. Pero las copias oficiales y los demás prototipos, sí, por decir algo. El prototipo de Rumania, en 1889 tenía una diferencia de masa de menos 953 microgramos, ¿verdad? Cuando se hace una verificación en el 46, que fue la segunda verificación, ese cambio de masa fue de 992, cambió un poquito, ¿lo ven? Como 40 microgramos. Y después cambió. Entonces hubo un cambio entre la primera y segunda verificación y en la segunda y tercera. ¿Qué le pasó? Fue perdiendo masa. Y tamaño poco de masa va perdiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Como un prototipo que es guardado en campanas especiales, que es limpiado con procesos especiales con benceno, que es cuidado con los mayores esfuerzos que nosotros los humanos hacemos, chicos, le ocurre este tipo de cosas? Bueno, algunos no cambian. Por ejemplo, el de Italia, en la primera y segunda verificación no tuvo deriva, pero sí tuvo una deriva en respecto a la tercera, donde más bien ganó masa, no disminuyó. Entonces, algunos aumentaron y otros disminuyeron la masa. Entonces, vas a tener derivas. Hay derivas raras, ¿verdad? Por ejemplo, esta que tenemos aquí, de que cambia en menos 665 microgramos, ¿verdad? Ahí como algo pasó ahí en Corea. Usted puede sospechar de todo, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? En fin, ahí tenemos algunos valores de lo que ha sido la deriva. Esta deriva preocupa un poco, porque evidentemente una de las metas que se había propuesto era sustituir el prototipo del kilogramo por la definición que nosotros tenemos actualmente, pero para poder sustituirle hay que cumplir ciertas pautas, ciertos requisitos, ¿verdad? Viene cómo se calculó la incertidumbre. Esto es interesante, ¿verdad? ¿Cómo calcula uno la incertidumbre en una verificación de este tipo? Los cambios de masa que se han dado en los diferentes prototipos, ¿verdad? Ahí, entre el número 2 y el 20. Toda información. Bueno, dentro de parte del informe, de cosas que se pueden ver dentro de sus respectivas conclusiones, ¿verdad? ¿Qué pasa con el prototipo 34? ¿Cómo fue que se hizo el ciclo de pesada? Porque cuando usted pesa prototipos necesita pesas de sensibilidad. La pesa de sensibilidad es para corregir la deriva en tiempo corto. Entonces ellos explican qué tipo de métodos emplean. Ustedes que ya han calibrado pesas, creo que conocemos sobre esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean el ciclo que ellos usan. Es patrón A, digamos el prototipo, contra el B más pesa de sensibilidad,
se sustituye el B por A, más pesa de sensibilidad, y luego el patrón, ¿verdad? Es un ciclo muy parecido al que ustedes ya conocen para calibración de pesas, pero con pesa de sensibilidad. Ese es el método completo de calibrar una pesa, así se hace, al primer nivel, ¿verdad? Son métodos de comparación directa. Interesante porque este registro muestra los datos de la calibración, chicos. ¿Cuánto dieron cada una de las tomas de datos bajo las condiciones controladas, verdad? Entonces usted puede llegar y calcular usted mismo la incertidumbre. Esto no es algo que dentro de metrología industrial aparezca. Esto es porque es metrología científica, porque se entiende, es parecido, a ver, es como el concepto cuando usted hace arqueología. Si usted llega en arqueología y se encontró una tumba de hace 4.000 años, usted no la va a excavar completa, excava un pedacito, porque usted espera que de aquí a un par de siglos vengan mejores personas que usted, que usen otras mejores técnicas y puedan seguir excavando y puedan entender cosas que tal vez usted no vaya a entender. Entonces, más o menos esto es lo que se espera de aquí, ¿verdad? Ahí están los cálculos del 841, bueno, ahí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? ASL que es ¿En cuál? como en la segunda fila, perdón. En la segunda fila. Las lecturas, en este caso, asociadas, espérate para ver cómo era esto. Sí, ¿verdad? Está interesante. Porque esto eran las condiciones ambientales, ¿verdad? Esto sí, porque es humedad relativa, contenido de dióxido de carbono, la masa molar del aire, temperatura, lectura de presión. Me parece que esto era la corrección, no, parece que no. No sé, tenemos que revisar el informe, sí tendría, no me fijé en ese detalle. Sí, no sé, ahí sería mentirte. Y ya habría que revisar el informe bien, ¿verdad? Se han usado métodos de regresión para estimar las derivas, ¿verdad? Bueno, ahí están los datos originales. Se explica cómo se toma en cuenta, la corrección de aire boyante, el ASL, creo que aquí está. Son los laboratorios con sistemas automatizados, ¿verdad? Es la resistencia que fue medida justamente ahí, con un termómetro de resistencia de platino. Entonces, ¿cuánto dio ese valor por ahí, verdad? Entonces, bueno, ahí ellos utilizan una ecuación de densidad del aire, chicos, que esa la vamos a explorar en la tarea 3. No es la que usamos nosotros en metrología industrial. ¿Se acuerdan de la ecuación que ustedes le sacaron hasta los términos de orden superior? Que era un dolor. Esa ecuacióncita es para metrología industrial. Es una ecuación, digamos, modesta. Una ecuacióncita normalita, ¿verdad? Que usted todavía puede resolver con Python. No, hay ecuaciones un poco más serias. Eso, digamos, a nivel de metrología científica, vos no puedes calcular la densidad del aire con eso. Hay ecuaciones que incluyen el contenido de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, usted tiene que medir no solo temperatura, humedad y presión, sino contenido de dióxido de carbono para poder tener un valor más preciso de lo que es densidad del aire, ¿verdad? ¿Cómo se fabricaron los prototipos? O sea, este informe viene completísimo, ¿verdad? Vienen los componentes que tiene cada prototipo, chicos. ¿Cuánto de platino? ¿Cuánto de iridio? ¿Cuánto de rodio? ¿Cuánto de plata, de oro, de calcio, de cobre, de hierro? O sea, ahí usted tiene. ¿Por qué esta información es importante? Porque si usted quiere hacer ciencia, necesita datos. Yo hay una frase que pongo ahí, ustedes lo han visto en los exámenes y las tareas, la de Mendeleev. La ciencia comienza cuando las mediciones comienzan. Entonces a los físicos teóricos les enoja, porque el físico teórico quiere hacer ciencia desde el escritorio. Quiere hacer teorías y escribirlas en papel y hacer muchos cálculos y siente que eso es hacer ciencia. No, ahí sí que yo difiero mucho. Usted no puede hacer ciencia si no tiene datos. Entonces yo valoro mucho este tipo de cosas. Hay un personaje en esta escuela que es don Ernesto Montero, ¿verdad? Don Ernesto, hay algo que yo le admiro. Él le gusta a veces medir cosas que usted dice que son random, aleatorias, ahí, no sé. Ese tipo de datos funcionan porque generan un histórico de cosas que tal vez eventualmente alguien puede servirle para hacer ciencia. Por ejemplo, el caso de Tycho Brahe. Ustedes conocieron a Tycho Brahe, ¿verdad? Y él vivió antes de Newton. ¿Qué fue lo que hizo Tycho? Tycho midió
la posición de todos los astros que en ese momento se conocían, los planetas, durante toda su vida. Y le dijeron, ¿para qué? Sí, porque alguien va a llegar a usar esa información en algo. ¿Quién era el que la usó? Newton. Con él confirmó justamente con sus datos observacionales que sus teorías funcionaron. Entonces muchas veces la ciencia funciona así. Alguien mide, otro interpreta. Entonces parte de la ciencia implica eso. No todo el mundo va a hacer teoría y no todo el mundo va a hacer la parte de experimentación. Pero se necesitan las dos cosas, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto. Entonces, bueno, por ahí lo pueden ver. Las densidades de cada uno de los prototipos. Hay algunos prototipos especiales. Por ejemplo, estos de aquí, el 650, 651 y 690. Son prototipos que se construyeron adicionalmente, ¿verdad? Para poder enriquecer la matriz de datos. Y aquí viene una lista súper interesante, que es qué pasó con cada uno de los prototipos. Entonces usted puede ir a pegarse el chisme, ¿verdad? O sea, el K1 aquí está, ¿verdad? Es una copia oficial del 889. Viene el prototipo 1, ¿verdad? Es una copia oficial que se sacó de servicio en 1925. ¿Por qué se sacó de servicio? Porque se cayó y fue reemplazada por la número 7. O sea, alguien se jaló una torta con un prototipo del kilogramo. Ahí queda. Por eso ahí está la historia, ¿verdad? Y eso lo van a leer todas las generaciones, sus hijos y sus nietos, ¿verdad? En Rumania, en España, en Estados Unidos el 4, ¿verdad? Uno en Italia, uno en Japón, una copia oficial que es el 7, ¿verdad? Ahí está. El 841, ven qué interesante, vamos a leerlo, siempre me llama la atención. Dice que tiene inscrito el número 41, pero sus accesorios llevan el número 8. Ya que no hay prototipo marcado con el 8, a este prototipo se le puso el 841 y es designada como una de las copias oficiales en 1905, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó. O sea, el error posiblemente fue que le inscribieron el 41 cuando realmente era el prototipo 8, ¿verdad? Y el 9, ahí está, en el BIPM. El 9 fue interesante porque se cayó de la balanza de Paul Bunch. De la balanza mecánica hubo un accidente. Este prototipo 9 se cayó, hay uno 10 en Portugal, hay uno 11 que fue asignado a Serbia, ¿verdad? Rusia, Francia, Austria, Baviera, Hungría. Puedes ver, por ejemplo, el 17. Bueno, tiene una historia, el 17, ¿verdad? El 18 que se le asignó a Gran Bretaña, a Italia nuevamente el 19, el 20 a Estados Unidos, al NIST. El 21 es el famoso, ¿verdad? De México, que se perdió para la segunda intercomparación, ¿verdad? El 22 en Alemania. En Alemania, chicos, se le asignó en el 1889, pero se dañó en Berlín en el 44, que fue cuando estaban en la parte, digamos, más dura de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces se dice que en la captura de los nazis, ¿verdad? Y de Hitler, que se había metido en un búnker por ahí, ese prototipo se dañó y se perdió, ¿verdad? Entonces, bueno, está dañado. Tenemos el de Finlandia, España. Hay que entender eso. La segunda intercomparación inició en 1936, pero fue suspendida por la guerra. Y después se retomó más adelante hasta el 46, ¿verdad? En ese proceso, pues, hubo pérdidas, ¿verdad? Y perder un prototipo es perder parte de nuestra historia, chicos. Eso fue grave, ¿verdad? España, Francia, Rusia, Dinamarca han tenido prototipos, ahí los pueden ver. Bélgica, Japón, Austria, más Francia, Noruega, Suiza, Japón, ¿verdad? Japón tiene el 39, vea que fue asignado en 1894 y en el 58, después de la Segunda Guerra Mundial, fue cedido a la República de Corea, ¿verdad? El 40 lo tiene Suecia, 41 Checoslovaquia, ya es un país que no existe, ¿verdad? 42 en Turquía, ¿verdad? Bueno, el 43, que ahí está. Es interesante el 45, ¿verdad? El 45 tuvo una historia que siempre es bueno verla, ¿eh? Se le asignó a Argentina, ¿verdad? En 1939 y se perdió durante la dictadura de Videla, en el 86. Y se perdió, o sea, decir se perdió es algo muy grave en metrología. O sea, usted no es como que pierde las llaves, perdiste un prototipo del kilogramo. No sé si lo hicieron anillos, qué habrán hecho, pero se perdió, ¿verdad? Esto, chicos, es una reflexión que yo sí les invito a hacer, sin sesgo ideológico o con sesgo ideológico, ¿verdad? Pero definitivamente,
los sistemas dictatoriales en el mundo no siempre son funcionales. O son funcionales mientras el pueblo le sirva y mientras a la ciencia le sirva, ¿verdad? Pero cuando no sirve, cuando vos querés reñir y disfrazar los datos, de eso no sirve, ¿verdad? Ayer estaba viendo las noticias de Cuba, ¿verdad? Entonces Pedro Sánchez se va y dice, qué bonito es vivir en Cuba, ¿verdad? Sí, sin electricidad y sin combustible, ¿verdad? Entonces hay cosas donde usted siente que usted no se deja engañar fácilmente, ¿verdad, chicos? A eso voy, ¿me explico? Entonces la culpa la tiene Estados Unidos. Pero han tenido el país gobernado 70 años. ¿Usted no cree como que podría caber la posibilidad de que la culpa no la tenga Estados Unidos? ¿O no, verdad? Entonces hay cosas que yo creo que tenemos que tener un sentido crítico. La metrología nos da eso. La metrología nos dice que las teorías que usualmente son las más ciertas son las teorías que son más orgánicas y coherentes, ¿verdad? Y no las teorías necesariamente más rocambolescas, ¿verdad? Bueno, ahí está una lista, pues ahí, pues completa, ¿verdad? De todo lo que pasó: Holanda, Turquía, Alemania, la India. A Corea del Norte se le asigna uno en el 1963, el prototipo 60. China fue interesante, porque China tiene el 61 y más bien China propuso métodos para construir prototipos nuevos, utilizando polímeros. Ellos dijeron, eso el platino iridio es carísimo, tiene problemas, por ejemplo, que se almacenan hidrógeno dentro de los intersticios. Entonces, no, propongamos otro método. Los chinos tienen eso, ¿verdad? Para mí, un país que yo admiro en ciencia es China, porque lo que no hay simplemente lo crea, ¿verdad? Tienen una población que tiene esa capacidad de poder crear cosas dentro de la ciencia, ¿verdad? Creo que los hindúes tienen mucho de eso también, ¿verdad? Y en parte, los norteamericanos también, aunque son más pragmáticos, ¿verdad? La filosofía norteamericana va como por otro lado, ¿verdad? Va en ser práctico. Si usted se mete a una universidad y pierde el curso de incertidumbre 2 veces, ¿qué dice el gringo promedio? Esto no es lo mío. Voy a cambiarme de carrera. ¿Qué decimos los latinos? Creo que somos diferentes. Nosotros, esto se vuelve personal. Yo la paso porque la paso. Nosotros estamos más acostumbrados a la lucha constante, ¿verdad? Que viene mucho del método grecolatino, ¿verdad? Del héroe. A nosotros nos gusta tener un héroe. Un Juan Santamaría que entregó la vida por Costa Rica, ¿verdad? Un Simón Bolívar que entregó la vida por Sudamérica, ¿verdad? En Estados Unidos ese personaje no existe. Porque usted tiene que ser práctico. Usted la vida la tiene que resolver en un tiempo corto. Y usted tiene que resolver la vida hoy. No puede tener una carrera eterna para graduarse en ingeniería física. Bueno, esa filosofía la tienen los estadounidenses en su forma de hacer metrología también, ¿verdad? Entonces, interesante. Por ejemplo, $500 millones es un montón de plata para un proyecto de ciencia en Estados Unidos. Pero ¿cuántos están gastando en la guerra de Irán al día? El doble de ese presupuesto anual de ciencia en un solo día. En el estrecho de Hormuz, ahí, ¿sí? Es que ahí no es mucha plata. Es mucha plata si le invierte en ciencia, pero no es mucha plata si le invierte en milicia, ¿verdad? Entonces va el tema justamente de cómo invertimos nuestro dinero, ¿verdad? Hay unos prototipos aquí al final, chicos, que son interesantes, ¿verdad? Que son el 78, 79 y 80, ¿verdad? Y no, en ese momento no habían sido asignados a ningún país, ¿verdad? Entonces no les da como ganas de hablar con la gente del BIPM y decir, montemos un laboratorio primario de masas, nos traemos el prototipo 78, buscamos presupuesto con las Sartorius, ¿verdad? Y brindamos, no sé, investigación en el tema de desarrollo del prototipo del kilogramo, nuevos métodos primarios, en fin, para eso está. Ese fue el informe de 1988. Yo se los dejo. Este documento para mí es muy preciado porque tiene información que puede ser muy útil. Entonces, téngalo ahí como una referencia, ¿verdad? Parte de lo que yo quiero en este curso es que usted se llene de información que le puede servir dependiendo de sus intereses, ¿verdad? Entonces, por ahí se lo dejo. No sé si hay preguntas con eso, chicos. Ese documento lo pueden encontrar ahí, ¿verdad? Entonces, dentro del TEC Digital. Y solo, si lo quieren descargar, solo se puede descargar de la red del TEC, no desde sus casas. Porque tiene acceso a la revista Metrología y nosotros tenemos acceso desde el TEC a poder descargar muchos de sus artículos, pero no en casa. En casa hay artículos que no se pueden descargar, entonces prefiero dejárselos por ahí, ¿verdad? Como la ecuación de Tanaka solo la puede descargar usted aquí.
Si usted se va a su casa y no tiene acceso, tiene que comprarla, ¿verdad? El de los, no sé qué, a 0,40 grados Celsius. ¿Usted qué? ¿Lo puede descargar en su casa? No, no se podía, pero... A ver, el estudiante T, que no me importa si esto queda grabado, tenemos la habilidad de hacer de conseguir las cosas para efectos académicos. Yo en eso no tengo pelea. Yo tengo una amiga española, Clara se llamaba, ¿verdad? Era geógrafa, y me decía, vea, en España, si un programa, un software, una licencia cuesta $3, ya eso es un motivante para craquearla, porque me ahorro un café. ¿Está bien? Bueno, siguiendo por aquí, chicos, vamos a hablar rápidamente de los métodos primarios de la realización del kilogramo. Yo creo que esto es importante ampliarlo un poco, ¿verdad? Primero, no sé si ustedes tendrán esto claro y es algo raro, y hoy vengo a proponer la pregunta. Medir H de Planck. Primero, chicos, no sé si ustedes cuando llevaron cuántica interiorizaron qué significa la constante H de Planck. Más, se los pongo así. Usted llega donde su familia ahora en Semana Santa, ¿verdad? Los que viven allá a Liberia, y le pregunta a su papá o su mamá o su hermano o su novio, los vecinos. Mira, Pame, vos que estudias ingeniería física, ¿qué es la H de Planck? ¿Vos qué le dirías? Es la acción, no es energía, es acción mínima. Okay, ¿y qué diantres es la acción? Una integralita ahí, ¿verdad? La energía de T, sí, pero ¿qué es, verdad? Yo creo que debemos preguntarnos si estamos entendiendo realmente qué significa eso, porque la acción mínima es una de las formas en que estamos cuantizando la naturaleza, y esta se considera una constante universal. Y usted puede decir, ¿y qué tiene que ver eso con el kilogramo? ¿Qué tiene que ver una constante que tiene el orden de 10 a la menos 34 en unidades del SI para poder definir el kilogramo? Bueno, es parte de la pregunta que hacemos. Antes de plantear la definición que tenemos actualmente del prototipo del kilogramo basada en H de Planck, tenemos una incertidumbre relativa que va a ir cambiando. Porque la gente lo que hizo fue tratar de proponer, ¿verdad?, la balanza de Kibble, que fue básicamente uno de los métodos primarios, y diferentes entes en el mundo, ¿verdad?, con diferentes autores, desde el 2015 al 2017, hicieron una campaña para medirlo con balanza de Kibble y con el método del XRCD. Y ahí vieron las incertidumbres, andan en el orden de 10 a la menos 8. Los valores de la medición del H de Planck fueron estos, chicos. Usted ve eso y le da como miedo, ¿eh? Se le para el pelo a uno. Vea, por ejemplo, esta primera medición, la de Azuma, anduvo por aquí, pero esta estuvo por aquí, con su incertidumbre estándar. ¿Son consistentes? A ver, usted diría, póngase la manita en el corazón. ¿Qué pasó? Estos dos son consistentes, pero esta está desviada. Y no hay más datos, eso es lo que hay. Porque eso no lo podemos medir en todos los laboratorios del mundo. Esto costó un montón de plata generar cada dato para que caramba me salga con este valor. Y da la incertidumbre, y con esta otra, ¿y qué pasó? De repente hubo un poquito de discrepancias, ¿verdad? ¿Por dónde, o sea, cuál valor de todos escojo para definir una constante H de Planck? Defino el que está aquí, defino el que está aquí, defino el que está aquí, o tomo un valor central y los de aquí, ¿qué le mando a decir a este señor? Que el valor de él está mal medido. Y si fue al revés, que todos están mal medidos y él midió bien, será una bronca. Tenemos que tomar una decisión para la historia de la humanidad. Ahí en la tumba de Lembre y Mechan van a estar viendo la decisión que nosotros tomemos. Y si aquí nos la pelamos, nos fuimos con todo, ¿verdad? Y solo tenemos en este momento dos métodos primarios para poder desarrollar ese prototipo del kilogramo. Entonces, Kodata analizó los datos, determinó un valor de consenso ahí y dijo que ese era el valor de H de Planck, 6,626070-150, con una incertidumbre estándar de 6,9 en las últimas dos cifras significativas, 10 a la menos 34 joules segundo. Esa magnitud tiene un valor de incertidumbre relativa de una parte en 10 a la 8, ¿verdad? Entonces, el 20 de mayo del 2019, justamente esa fecha, yo me acuerdo de haber escrito un correo a todos mis colegas, ¿verdad? Ese posiblemente fue el día más importante de mi vida después de mi graduación. Yo me gradué un 14 de febrero del 2002.
Y después este fue mi segundo día más importante, ¿verdad? Haber visto la redefinición de las unidades del sistema internacional y la materialización de H. de Planck a partir de una constante que ahora es fija. Entonces, ¿qué hicieron? De quitémosle la incertidumbre y la dejamos así. Eso tiene un riesgo. No la jugamos. Es que, chicos, vean, a ver, yo no sé si usted entiende la presión. Eso es como cuando usted tiene que graduarse del TEC. Resulta que el prototipo del metro, ¿cuándo fue derogado? 1960. Se hizo un prototipo del metro, una regla. Desde 1960, con las lámparas de Krypton, ya se dejó de usar el prototipo del metro. Y el del kilogramo es 2019 y no lo hemos cambiado. Seguimos dependiendo de un pedazo de metal del siglo XIX. Ustedes no sienten como que da vergüenza eso. Tras de eso, el kilogramo tiene un kilo como prefijo por un tema político de la Revolución Francesa. Todavía tenemos que pagar los pecados originales de nuestras generaciones anteriores, ¿verdad? Y encima la precisión es de una parte en 10 a la 8 cuando ya el metro va por una parte en 10 a la 15. Usted no siente como que hay 7 cifras significativas de tecnología que no hemos logrado mejorar. Hoy por hoy, ¿qué es masa? Vea, pregúntenle a cualquiera de los colegas físicos míos, nadie sabe. Y nadie sabe no porque no ha estudiado, es porque los seres humanos no sabemos qué es la masa. Es algo que creemos entender, pero realmente entender el concepto de masa es algo pues más delicado. Nos fuimos con ese concepto y se crea la balanza de Keeble. Keeble propone la balanza, Keeble ya murió en 1975 y propuso la balanza de Watt para medir una cosa que se llama la razón giromagnética. Posiblemente ustedes vieron eso en mecánica cuántica. O sea, Keeble no hizo la balanza para redefinir el kilogramo, la hizo para medir la razón giromagnética. Con la balanza concebida en 1975, empezaron a construirse, hubo como 7 balanzas de Keeble en el mundo, ¿verdad? Y ya para el 2016 se le cambia el nombre a balanza de Watt debido a que Keeble muere. Y como él fue el creador, pues se le da nombre a él, la balanza, y se hace una versión mejorada. La balanza de Keeble es mejorada, es una versión mejorada de lo que era la balanza de Ampere utilizada para la medición precisa del Ampere. Este señor de ahí fue el señor Keeble, ¿verdad? Para mí uno de los científicos más grandes que vio el siglo XX. Y su vida entera, en su vida entera, él no logró estar vivo para el momento en que se redefiniera el kilogramo. Por eso yo le doy gracias a Dios de haber estado vivo en el 2019, que para mí este año lo pongo así como uno de los años más importantes de la historia de la metrología, ¿verdad? Eso fue Keeble, ¿verdad? Murió en el 2016. ¿Qué hizo Keeble? Bueno, Keeble propone la balanza de Keeble que tiene 2 fases. Una primera, digamos, la balanza de Keeble es un aparato que funciona en 2 experimentos, que tiene una primera fase, que es la fase estática, y otra fase, que es una fase de movimiento dinámico. Para mejorar la balanza de Keeble, chicos, la ciencia tiene esto que a veces nos cuesta entender. Tuvo 50 años de desarrollo. O sea, hubo que esperarse casi un poquito menos de 50 años, entre 40 y 50, ¿verdad? Para poder tener ya una versión mejorada de la balanza de Keeble. ¿Ustedes se imaginan lo que es dedicar 50 años de su vida para un experimento que no funcione? Eso ha pasado. Hay teorías, hay gente que ha dedicado la vida entera en una teoría que tal vez no funciona. Bueno, en física experimental pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La primera parte del experimento, por lo que se llama balanza de Keeble o balanza de Watt, es que lo que se hace es comparar lo que es la fuerza asociada al peso, M por G, ¿verdad? Con la fuerza asociada a, digamos, la fuerza eléctrica inducida con una corriente sobre una bobina. La bobina tiene una longitud L, un campo magnético que se genera B, ¿verdad? Y una corriente I. Esa corriente es constante, el campo también, y entonces podemos igualar esas 2 fuerzas. La fuerza eléctrica asociada a la corriente, ¿verdad? Que está inducida dentro del campo magnético, y la fuerza asociada al peso, la parte de gravedad. Entonces vos tenés 2 fuerzas que igualás en una primera parte del experimento, que es la parte estática. Y tenemos una segunda parte, aquí hay un error, hay que corregirlo. Esta es la fase de pesada dinámica, ¿verdad? Eso lo voy a corregir después ahí. Entonces, en esa parte dinámica, lo que hacemos es más bien asociar una diferencia de potencial U, ¿verdad? A un campo que está en movimiento. Entonces, aquí lo que hacemos es mover este campo, y ese movimiento que tenemos en el campo tiene que ser dado a velocidad constante.
Eso generó muchos problemas, porque esa velocidad constante debía tener una incertidumbre por lo menos de una parte en 10 a la 6. Entonces, desarrollar la parte experimental costó un poquito, pero bueno, ya teniendo esa diferencia potencial asociada a un campo magnético, una longitud y una velocidad, utilizamos esta ecuación que viene del experimento anterior, donde podemos sustituir el BL por U entre V, reacomodamos la ecuación. Aquí se da una igualdad de dos energías, la parte de energía eléctrica y la parte asociada a la parte magnética, ¿verdad? A la parte mecánica. De ahí despejamos la masa y tenemos una relación que nos da la masa en función de diferencia potencial, corriente, aceleración de la gravedad y velocidad. Utilizando estas dos constantes, que son la constante de Josephson. La constante de Josephson es una constante muy importante que se da en el efecto Josephson para superconductores y que se sabe que está asociada con la carga elemental del electrón y el H de Planck, y la constante de von Klitzing, que la de von Klitzing viene con las nuevas, digamos, con la física de partículas de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con los efectos de Hall cuántico, por ejemplo, ¿verdad? Que eso se estudia mucho para medición de un montón de cosas. Tomamos estas dos constantes, si tomo el cuadrado de esta por esta, me da una relación que es 4 entre h. Si esto lo igualo a 1, este factor lo puedo meter aquí, dentro de la ecuación anterior, y construyo una definición de masa que está asociada a dos constantes, la de von Klitzing y la de Josephson, y me puede dar a mí una predicción del valor de masa en función del H de Planck. La idea de eso es meter el H de Planck a la fuerza. Meter la constante H de Planck como a la fuerza para que me quede relacionada con la masa. Ahora, la constante KJ de Josephson y la de von Klitzing son constantes, esas no me preocupan. La tensión y la corriente se podrían medir. La velocidad hay que medirla. La gravedad local hay que medirla. Entonces eso implicó que para poder hacer la balanza Kibble hubo que mejorar los experimentos en gravedad local y hay que definirle un valor a H de Planck. Con esa ecuación medio oscura, logramos relacionar la masa y desarrollar lo que es, digamos, uno de los métodos primarios que todavía está en proceso de desarrollo. Ahora es interesante, aquellos que tenían prototipos o masas clase E0, y usted, digamos, tiene un prototipo, usted le dan un certificado, un papelito que dice, vea, este prototipo número que te importa de masa, ¿verdad? Tiene un valor de masa con esta incertidumbre. Cualquier valor, ahí póngale el prototipo, el número que sea. Bueno, cuando se implementa, lo que hacen es que le dicen, le retiran ese certificado y le dan otro con menor incertidumbre sin haber calibrado esa masa del prototipo, porque lo que cambió fue la definición. Entonces, al haber cambiado la definición del patrón, la masa disminuye sin haber calibrado siquiera el prototipo. Vean qué cosa más interesante, ¿verdad? Vamos hacia eso. El segundo método que se emplea por aquí tiene que ver con el método de realización por método de densidad de cristal de rayos X, el XRCD. Voy a llamarlo con esas iniciales porque ese nombre es demasiado largo, ¿verdad? El concepto del método XRCD viene de la idea de que la masa de una sustancia pura puede ser expresada en términos de entidades elementales de la cantidad de sustancia. No sé si ustedes alguna vez en las noches se han puesto a preguntar, ¿para qué necesitamos el mol? A ver, si usted ve la historia del mol, como la vamos a estar viendo aquí, el mol, ¿en qué años lo crean, digamos? Hace 200 años, ¿no? ¿Cuándo viene el mol? De los años 60, en la creación del Sistema Internacional de Unidades. ¿Y cómo hacía la gente para vivir sin mol? Lo necesitamos. Ustedes se lo volarían. Esa es la pregunta de la tarea, ¿se acuerdan? ¿Usted quitaría el mol como unidad de base? ¿Qué decía usted, Gabriel? ¿A usted sí le parece que es una unidad así fundamental? Sí, yo me acuerdo. La constante de Avogadro, ¿sí? Entonces uno puede usar la constante por ahí, no necesariamente tendría que ser una unidad. ¿Qué opinas vos, Tony? ¿Vos te quedás con el mol o no? Se empezó a usar un poco antes, ¿no? Sí, claro, como desde los años de principios de la primera mitad del siglo XX se empezó a usar, pero tuvo varias evoluciones, ¿verdad? Con otros nombres, se usaba como isótopo, creo que el oxígeno primero, y después ahí fue cambiando al carbono 12, y hicieron ahí un enredo, luego se propusieron experimentos con ley de Bragg para poder medir el número de Avogadro. Los primeros experimentos son interesantes. A mí me encantaría hacer el experimento con el que se hicieron las primeras mediciones del número de Avogadro,
porque lo hicieron en una mezcla coloidal utilizando semillas de polen. Y entonces se veía el movimiento browniano del polen y con base en eso se podía calcular. Lo habían reproducido hace poco en España, pero como que no les fue muy bien, ¿verdad? Yo de repente siento que las técnicas que utilizaban los científicos del siglo XIX, no todo está escrito en los libros, pero no sé. O sea, hay una discusión de qué es el mol. De repente aquí puede ser importante, ¿verdad? La magnitud puede ser medida, ¿verdad?, de esa cantidad de sustancia usando este método, el XRCD, en el cual el volumen de una celda unitaria de un cristal perfecto se determina midiendo un parámetro de Red, que se llama el parámetro A, ¿verdad? Y el diámetro medio de una muestra esférica. Es decir, usted puede tener una esfera y el tamaño del cristal que usted tiene, ¿verdad? El tamaño de red, usted agarra el cristal y es como si fuera un mosaico. Entonces usted agarra un pedacito de mosaico tridimensional y lo repite. Y lo que hace con rayos X es medir el tamaño de ese pedacito de mosaico, ¿verdad? Con base en eso, con este método que se utiliza mucho frecuencia los monocristales de silicio. ¿Por qué? Porque el silicio es barato, es estable, se puede producir sin gran contaminante, ¿verdad? Entonces usted puede generar silicio con alta pureza química y el maquinado es relativamente sencillo, ¿verdad? Entonces, suponiendo que el cristal contiene solo el isótopo 28 del silicio, el número de átomos de ese cristal de silicio puede obtenerse utilizando esta relación, donde eso que dice A28 silicio cubo es el volumen de una de las redes de los cristalitos, digamos. Dividir el volumen total entre eso, pues nos va a dar a nosotros el valor del número de átomos. Usted lo que está haciendo es contando un número de átomos. Básicamente eso es lo que hacemos en este método, ¿verdad? Por razones prácticas, el cristal se modela en forma de una esfera que tenga aproximadamente 1 kilogramo y conociendo el número de átomos por la masa de cada uno de los átomos de silicio, pues podemos encontrar la masa total y de esa manera materializamos a primer nivel lo que es el prototipo del kilogramo, ¿verdad? Ese es el tipo de esferas que tenemos por ahí. Así son. Este proyecto estuvo muy polémico porque cuando se hizo la primera vez tenía discrepancias con la balanza de Kibo. Yo tuve un colega, Lautaro Ramírez, ustedes lo conocieron, ¿verdad? Estuvo metido en ese enredo ahí. Me llamó un día desde Brasil que si iba a ir a los carnavales de Río de Janeiro. Bueno, ahí está. Entonces, con base en eso, se sabe que la constante H de Planck entre la masa del silicio se puede medir experimentalmente y de ahí podemos determinar el valor de la masa de ese patrón primario. Hay más detalles en el cálculo, pero estamos haciendo una simplificación. Pero ese es el otro método. Ahora, ¿hubo más métodos? Sí, hubo más métodos, pero ninguno funcionó. La balanza de levitación magnética, el conteo de átomos de oro, hubo varios, ¿verdad? Pero estos fueron los únicos 2 experimentos que funcionaron, que tenían discrepancias y fueron mejorando hasta llegar a un valor único, ¿verdad? Pasa algo ahí. Pasó que la gente decía, pero solo con 2 experimentos vamos a redefinir el kilogramo. ¿Por qué no nos esperamos y hacemos otro experimento? No había tiempo, no había plata y había una urgencia de redefinir el kilogramo con lo que había. Entonces podemos pensar que esta redefinición, tal vez de aquí a un siglo, va a ser bastante primitiva, pero es la que hoy por hoy tenemos en el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Yo después de preparar este curso de metrología científica a veces me llené de humildad. Y eso que nosotros creemos que la metrología está súper desarrollada, realmente tal vez no. Lo que es grandioso es el método que usamos para mejorar los patrones, pero realmente tenemos un reto de mejorar mucho de esto que tenemos acá. Con eso ya podemos generar la jerarquía de diseminación de masa. Este es un ejemplo de la jerarquía que se utiliza en la India, donde tenemos el prototipo, ya el prototipo del kilogramo deja de ser el patrón del kilogramo. Hay una definición aquí arriba que no la puse. ¿Cuál sería? La definición del método primario del H de Planck, que puede ser la balanza Kibo o el método de rayos X, ¿verdad? Con base en eso tengo el prototipo. Con el prototipo tengo los patrones de trabajo, porque se hacen intercomparaciones. Ahora el prototipo tiene incertidumbre. Con eso tengo los patrones secundarios. Con los patrones secundarios, que son usualmente E0, patrones, cada uno de esos puede costar unos $200,000 cada uno. O sea, vean cómo se puede gastar uno la plata, ¿verdad? Hay menos de $1 millón, ¿verdad? $1 millón en ciencia no es lo mismo, insisto, que $1 millón en milicia, ¿verdad? Cuando tiraron los Tomahawk allá, son $50 millones cada uno y tiraron 10.
Ahí se volaron todo el presupuesto de ciencia de Estados Unidos de un año. De Estados Unidos, de uno de los países que más se dice que invierte en ciencia, ¿verdad? Tenemos los patrones de trabajo, ¿verdad? Y bueno, a partir de aquí ya el esquema de diseminación que ustedes tienen con las clases de exactitud de todas las pesas, ¿verdad? Y por último, para ir al receso, chicos, realmente podríamos dividir en 3 partes la cadena de trazabilidad. Este es un ejemplo de la cadena de trazabilidad de la India, pero podemos esa cadena extenderla a otras partes, ¿verdad? Pero en la cadena de la India tenemos la constante de Planck, que esa va para todo el mundo, ¿verdad? Luego tenemos los patrones primarios. Los patrones primarios son aquellos artefactos que usted calibra por método primario. Y solo pueden haber 2 tipos. O es un prototipo de las copias de los prototipos que usted lo que hace es determinarle el valor de masa utilizando la balanza de Kibble o la esfera de silicio, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar por ahí muchos videos en internet ahora con la esfera de silicio. Ustedes han visto este caramba de Veritasium, ¿verdad? Ahí sale, ¿verdad? Con la esferita de silicio. Y él la levantó y todo, ¿verdad? Yo a ese hombre no le hubiera dado esa esfera de silicio. Sin embargo, como son gringos, los gringos son así, ¿verdad? El norteamericano y el occidental, los europeos también tienen eso, ¿verdad? Quiero tomarme una foto con el prototipo del kilogramo acá para enseñárselas a mis amigos de Instagram. Y no. Pero bueno, hay gente que lo hace, ¿verdad? Usted sabe que se le caiga a usted eso. Bueno, sería un tortón, ¿verdad? Con los métodos primarios, básicamente usted genera los prototipos nacionales, que habíamos dicho que los prototipos nacionales son todos aquellos que tienen un número, ¿verdad? En el informe que yo les di ahorita al inicio de la clase hay 80, pero pueden haber más, ¿verdad? Y, por ejemplo, el prototipo 57 tiene 49 microgramos de incertidumbre. Se usan patrones de transferencia. ¿Por qué? Porque usted no puede utilizar el mismo prototipo para calibrar otros pesas. El prototipo usted lo saca cada cierta cantidad de años. Por ejemplo, cada 40 años. Y después de ahí, usted calibra patrones de transferencia con el mejor método que usted tenga, un poquito más de incertidumbre, y eso transfiere esa incertidumbre a los patrones de trabajo. Eso para garantizar la trazabilidad. Si un patrón de trabajo se daña, se desgasta, entonces ya usted tiene cómo revisar qué está pasando. Hay informes donde, por ejemplo, se hacen fotografías microscópicas para ver desgastes de los prototipos o para ver la cristalización que usted tiene del platino iridio. Ese tipo de observaciones se vuelven muy importantes para monitorear cada uno de sus prototipos. La ventaja con esto, con la definición actual, es que ya no dependemos de un artefacto. Y básicamente nuestra trazabilidad hoy por hoy la tenemos determinada a partir de una constante universal. Entonces, si usted eventualmente quiere hacer una intercomparación con gente de otro país, ya tienes cómo hacerla, ¿verdad? Entonces, o de otro planeta, o de otro mundo, ¿verdad? Inteligente por ahí. Podríamos tomarla en cuenta de esa forma, ¿verdad? Preguntas, chicos. Voy a tomar lista y hacemos el receso, ¿les parece? Entonces, rápidamente les robo un par de minutitos. Empezamos por aquí. Hoy es 25 de marzo, ¿no? 26. Y ahora después del receso hablamos un poquitito de ideas de proyecto, chicos. También quiero escucharlos a ustedes. Entonces vamos a ver. Tengo a Pamela Sotela. Por allá, Oscar era Sánchez, Avendaño, sí. Vallespi Castillo, sí, ¿verdad? Sebas Mora, ¿verdad? Sánchez. Emanuel Mora también, ¿verdad? Por allá atrás, apellidos, Gabriel es Dittel, ¿verdad? ¿Y tu apellido? ¿Cuál? Arrieta. Arrieta Rojas, ajá. Perfecto, por acá tengo a Derek Brenes. ¿Tu apellido es? Pérez. Pérez, ya me lo voy aprendiendo, ténganme paciencia, ¿verdad? Pérez Brenes. Perfecto. Michael. ¿Qué te me hiciste? Michael
Montero, aquí, ajá. Tengo por allá apellido. Oviedo. Muy bien. Por aquí estamos. Alejandro, que por ahí está. Hernández, ¿verdad? Kevin Richard. Y Gabriel del Campo. Y Anthony Guzmán Agüero, ¿verdad? Doña Paz. Ramírez Arias Paz. ¿Y apellido? Herrera, sí. Kendall, muy bien. Por allá tengo a Nicole Chacón, a Dana Londra, ¿verdad? Y Dana Londra es Herrera. Susan Mora sos, ¿verdad? Muy bien. Susan. ¿Y apellido era? Varela, ¿verdad? Varela Viloria. Muy bien. ¿Usted es Alejandro o Luis? ¿Cómo lo llaman a usted? O Lu, nada más. Es que yo me aprendí su nombre como Alejandro, pero me dice, no, yo estoy con Lu trabajando. ¿Y quién es? Ah, Alejandro. Ortega, Pablo, Garita, Fallas, señorita Fallas, Paniagua, ¿verdad? Ojiste, ¿verdad? Y yo creo que estamos, chicos. Entonces, 10 minutitos para que nos despejemos y hablamos un poco del proyecto. Todavía no he visto la entrega del informe, primero, pero ahí. Espero verlo el fin de semana. Es que tengo todo aquí encima. Sí, pero sí les llegó. Sí, creo que ahí está. Lo tengo en el correo. Ahí tengo un montón de cosas pendientes, pero ahí lo reviso. Pero ya sé que lo entregaste. Creo que vale un 6%, entonces 6%. Y ahí, por lo menos yo como tutor, sí tengo que hacer obligatoriamente la rúbrica. Kevin, ¿vos le puedes poner pausa ahí? Ya. Listo. Bueno, buenas tardes, chicos. Continuamos por acá, tampoco para quitarles mucho tiempo, ¿verdad? Porque lo que nos queda es hablar ahora del tema un poco del proyecto, ¿verdad? A ver, yo he pensado un poquito qué podemos hacer. El proyecto es un 15%. Paz, querida. Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a manejarlo de esta manera en este curso. El proyecto lo vamos a trabajar grupal, pero no vamos a hacer presentación. Pienso yo que hacer presentación e informe en un 15% del curso es como un poco recargado. Máxime que vamos a tener 3 exámenes y ustedes están en otras cosas. Y posiblemente algunos de los compañeros que están por acá han pedido trabajar en otras cosas. Entonces preferiría que ese 15% sea evaluado solamente con un buen informe del proyecto grupal. Está bien, no vamos a tener presentación, ¿de acuerdo? Yo necesito simplificarlo, la vida mía y simplificárselas a ustedes. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que desarrollemos el proyecto, vamos generando un documento y la calificación del 15% asociada al proyecto va a estar asociada a la rúbrica que ustedes tienen con el informe, donde lo que vamos a evaluar un poquito son los alcances que ustedes van a proponer. ¿Qué tipo de proyecto podemos desarrollar en este curso? Esa es la idea. ¿Qué tipo de proyecto podemos desarrollar en este curso? En general, como esta es la primera vez que se da el curso, soy un poco abierto a ideas, pero tienen que estar relacionadas con temáticas del curso o incluso con propuestas que ustedes hagan del curso. ¿Qué cosas se podrían desarrollar? Tiene que ser un proyecto donde generemos algo experimental o que por lo menos trabajemos con datos. Yo creo que eso es importante. Tenemos que tener algún conjunto de datos del que podamos extraer algún tipo de información no publicada. Digamos, si usted llega y me dice, mira, yo voy a agarrar los datos de dióxido de carbono, no sé, de Costa Rica, que se han medido en los 10 años anteriores, porque ya alguien hizo una publicación y determinó el tipo de distribución de probabilidad, eso no tiene ningún aporte porque ya fue publicado.
Y básicamente vamos a trabajar con datos que tal vez tengamos, pero que no han sido analizados. Eso sí se puede. ¿Qué ideas se me pueden ocurrir a mí? Por ejemplo, una posible idea, no es que tengan que tomarla, ¿verdad? Pero bueno, es por ejemplo medir la cantidad, no sé, de suciedad acumulada en recipientes volumétricos. Eso se ha medido, pero no es muy preciso. Y yo creo que este tipo de cosas son útiles, ¿verdad? Porque puede que dependan de cada laboratorio. Entonces, si yo tengo un matraz o tengo un beaker o tengo un recipiente, digamos un matraz, que tal vez es lo que más nos interesa, ¿verdad? Y él empieza a acumular humedad porque lo dejé una semana sin tapa, ¿qué pasa ahí? Podríamos determinar cuánto fue la cantidad de suciedad que hubo durante ese tiempo. Habría que hacer una primera estimación de Fermi, ver si tenemos la resolución en las balanzas que hay en el laboratorio, ¿verdad? Creo que sí. Dejarlo algunos días, trabajar con varios matraces, ojalá del mismo tipo, para poder establecer algún tipo de valor y ver si digamos, nuestra hipótesis me permite a mí determinar un valor o no. Puede ser que el resultado sea que al final no se pueda rechazar la hipótesis nula y tal vez no sea posible medir eso, o tal vez no exista una variación significativa en ese sentido, ¿verdad? Entonces ese puede ser un tema que si alguien quiere puede desarrollarlo. Podríamos meternos en temas también un poquito más, ¿cómo decir?, atrevidos. Si alguien quiere, por ejemplo, meterse en un tema de escalas de dureza. Claro, si vamos a meter escalas de dureza, podríamos pensar en lo siguiente. ¿Sería posible construir una escala nueva de dureza? Qué sé yo, que usted diga, voy a utilizar un material específico. No sé, ustedes lo pueden decidir, una piedra, un tipo de piedra, un tipo de metal, un tipo de tiza, un material que ojalá pudiera ser fácilmente construible o de fácil acceso y utilizar ese material para poder medir dureza. El material podría ser desde algo estandarizado como una moneda de 100 colones que usted vaya desgastando, ¿verdad? Y que usted la utilice para medir la dureza de las demás superficies, hasta algo que usted pueda establecer. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en esa escala de dureza y cómo la validaríamos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué materiales quiero incluir en esa escala de dureza? Si usted se pone a estudiar un poco cómo se han creado las escalas de dureza, se han creado de forma muy pragmática. Es decir, simplemente a alguien se le ocurrió, le puso un nombre y tenemos una escala de dureza, que ni siquiera son compatibles entre sí. Entonces, puede ser una escala de dureza o puede ser una escala de cualquier otra magnitud que a ustedes les interese medir, ¿verdad? Podríamos pensar en alguna magnitud diferente, chicos. Incluso magnitudes que se pueden medir de forma experimental. Por ejemplo, podríamos hacer un estudio de la ley de Sif. Esto no escribe. Para diferentes idiomas, ¿verdad? En varios idiomas. Ahora, aquí hay que establecer una metodología de cómo quiere hacerlo. Porque usted podría darle a la ley de Sif algunas características. Usted puede decir, bueno, no es lo mismo la ley de Sif escrita que hablada. Entonces usted puede llegar y tomar una muestra, por ejemplo, de, no sé, de una persona, ¿verdad? En todo lo que habla durante todo un día, o varias personas, o incluso género, estudiante del TEC, estudiante de UCR, no sé, vendedor de frutas en la feria, estudiante de primer año del TEC, y ver si hay una diferencia dentro de la forma en que se aplica la ley de Sif. ¿Cuáles son los vocablos que más pronuncia? Entonces podríamos tomar un audio, no sé, varias horas, empezar a utilizar algún tipo de guía para poder convertirlo a texto y a partir del texto tal vez ver qué cosas podemos ver de ahí, si la ley de Sif se cumple. Podríamos hacerlo, yo en algún momento lo hice con una novela, que fue El sabueso de los Baskerville de Sherlock Holmes, ¿verdad? Usted la agarra, la puede tomar en inglés, la puede tomar en español, la puede tomar en ruso y puede ver si la ley de Sif es una cosa que se cumple solo para un idioma en particular o se cumple para varios idiomas. Entonces, eso es importante, porque eso me permite ahondar en la parte experimental, ¿verdad? Si alguien lo desea, también otra idea podría ser dimensión fractal. Ahora que lo hicieron para la costa de Punta Arenas, esta parte de dimensión fractal pueden utilizarlo en aplicaciones específicas. Entonces, por ejemplo,
ustedes pueden plantear esta hipótesis. Tengo 2 árboles de naranja, o 2 árboles de huitite, o 2 árboles de la misma especie, o de especies diferentes. ¿Podré medir yo la dimensión fractal de sus ramas? De alguna manera. O de sus hojas. Puedo hacer un muestreo de las hojas y ver la dimensión fractal de las hojas. Entonces agarro la hoja del huitite, ¿verdad? La pongo sobre una superficie, analizo la dimensión fractal, tomo otra y tomo las del otro árbol y puedo comparar con su incertidumbre si existen o no existen diferencias. Si vamos a plantear una hipótesis de diferencias, tratemos de hacerlo entre árboles distintos. Si queremos que sean iguales, podrían ser árboles más o menos de la misma especie, ¿verdad? Y será la dimensión fractal un parámetro que yo pudiera medir, ¿verdad? Incluso si a alguien le interesa, podríamos pensar en hacerlo con partituras musicales, ¿verdad? Podría ser con partituras musicales. ¿Verdad? ¿Existe fractalidad en la música? Sí. Digamos, no sé, podemos tomar alguna melodía, no sé, qué sé yo, alguna pieza de Mozart que pues, puede estar escrita y es fácil pues de detectar y buscar alguna forma de poder medirle, por ejemplo, la parte de fractalidad, ¿verdad? Y compararla con alguna otra canción que puede ser más popular, no sé. Cosas de ese tipo se pueden hacer, ¿verdad? Les dejo como idea, si alguien quiere meterse por ahí. Parte de lo que me interesa es que aprendamos a desarrollar técnicas para medir cosas no convencionales. También es interesante, chicos, medir cosas de ciertas aplicaciones de control de calidad. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros escribe un lapicero o un lápiz? Eso se puede medir con un parámetro y para ver si verdaderamente el lapicero kilométrico, que en su tiempo en los 80 se había creado, llegaba a escribir 1 kilómetro, ¿no? ¿Verdad? Entonces también podemos proponer ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo sí les invito a que ojalá el tema del proyecto venga desde un interés propio de ustedes, de un tema que a ustedes les guste y eventualmente poder ver cómo tratamos de aplicarlo aquí, chicos. Podrían ser también temas desarrollados con cualquiera de las temáticas del curso, ¿verdad? Lo que necesitamos son datos, ya sea tomar esos datos o poder extraerlos de algún lado. La página de la RAE, de la Real Academia Española, tiene mucha información en cuanto a lo que es frecuencia de palabras, ¿verdad? Entonces podríamos ver también esa parte por ahí. Y si a alguien le interesa meterse con caos, hay mucho que se puede meter por ahí, con fractales hay mucho que se puede meter por ahí, o incluso construcción de una unidad nueva. Alguien incluso puede proponer una metodología para construcción de una unidad de algo que tal vez ni siquiera está estandarizado en el sistema internacional, ¿verdad? Se pueden crear unidades que no necesariamente sean universales. Por ejemplo, ¿quién hizo primero la escala del CIELAP? ¿En qué pensó? Interesante, ¿ah? Tuvo que haber tomado mediciones, tuvo que haber hecho algún tipo de muestreo. ¿Qué cosas podemos medir? Piensen ustedes en esto. Usted quiere desarrollar una herramienta para medir el nivel de presa que existe en las arterias viales de una ciudad. ¿Cómo mide eso? Usted podría proponer una unidad, un número de Reynolds, algún tipo, digamos, de metodología para decir, mira, en hora pico, el acceso a Cartago a través de la Lima es un poco más denso que el que usted puede tener el acceso a Pavas en hora pico. O sea, podemos medir esas cosas. Entonces, también, si alguien está interesado, ese tipo de metodologías pueden ser también aplicadas, chicos. Entonces, yo quisiera que ustedes lo que pensaran es en medir algo no convencional, en poder desarrollar algún método de medición no convencional. Podríamos pensar en problemas muy específicos, ¿verdad? Por ejemplo, hay problemas como estos. Si yo tuviera una pesa en mi casa y le voy a hacer una reparación, un mantenimiento, una limpieza, ¿cuánto es la deriva que voy a tener? ¿Cuál es el desgaste que yo voy a tener por ahí, ¿verdad? Eso puede ser muy útil en parámetros de control de calidad, ¿verdad? En algún momento, algunos de ustedes estuvieron metidos con lo que fue la parte de metrología legal y la medición de la cantidad de arroz en las bolsas y los frijoles, ¿verdad? Podría retomarse el proyecto desde un punto de vista científico, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha pensado, por ejemplo, si yo tengo arroz, frijoles o café que se va a ir deshidratando en el tiempo, cómo podría medir la cantidad de masa que se pierde durante ese lapso, ¿verdad? Entonces eso también yo creo que valdría la pena determinarlo, ¿verdad? Si ustedes tuvieran que desarrollar un experimento, por ejemplo,
para determinar experimentalmente el punto triple del agua, se puede hacer. También yo estoy abierto a que realicemos experimentos que tal vez tuvieron algún valor en la historia y ahorita no lo tienen, ¿verdad? ¿Cómo medir, por ejemplo, el coeficiente de arrastre? Porque cuando usted tiene una partícula en el aire, existe una fuerza de arrastre. ¿Cómo determinamos ese coeficiente? Se podrá determinar experimentalmente. Les dejo por ahí la inquietud. Ahora ustedes, creo que Ale me estuvo hablando de un experimento que realizan en física experimental, de medición de viscosidad. ¿Sí? Divertido. Bueno, si hay que hacer mejoras concretas, ¿qué tipo de mejoras se pueden hacer? Y medirlo bien. Realizar un nuevo presupuesto de incertidumbres. Eso podría ser válido, porque la metrología científica también tiene que ver con hacer las cosas que usted sabe que hacer, pero con mejoras incorporadas. Porque parte de lo que hacemos en metrología científica es o medir algo nuevo o medir con mejoras incorporadas. Eso también puede ser válido, ¿verdad? Si alguno de ustedes trabaja ya en un laboratorio, hace horas, yo creo que siempre hay cositas que se pueden hacer. Entonces busquemos ideas por ahí. Entonces yo les voy a pedir ahora, yo sé que el sábado tenemos examen, y esta semana y la anterior no he querido estresarlos mucho, porque yo tampoco quiero estresarme, chicos. Y no es la idea del curso de científica. Entonces estas últimas lecciones han sido medio light, como ustedes han visto, y no he dejado tarea. Yo voy a dejar tarea pronto, probablemente para el fin de semana. ¿Cómo? Cuando menos lo esperen. La vida son sorpresas, compañero. Usted hoy está aquí, mañana no sabemos dónde está. Le puede salir la oportunidad de su vida. ¿Usted qué sabe? A un colega mío le pasó que pegó un negocio en una empresa. Estaba en la quiebra. Y llega y pega el negocio y ahí está. No sé si ustedes han oído la historia de este grupo de música R.E.M. de los años 80, 90. Ese grupo había sacado un álbum, no vendía, sacó otro, fatal, nadie vendía, hasta que ellos dijeron esta va a ser la última oportunidad, ¿verdad? Y sacaron un álbum muy bueno, creo que se llamó el Document, que de hecho lo pueden escuchar ahí en internet, y fue un éxito. Lo hicieron ya cuando estaban en el peor momento, y a partir de ahí el grupo se hizo muy famoso, ¿verdad? Y los álbumes anteriores empezaron a vender por eso. Entonces, usted no sabe en qué momento le llega la tarea y es sin miedo al éxito, Gabriel. Pero yo sí quisiera que pensáramos un poquito. La mentalidad científica, chicos, no es fácil de desarrollar, porque las ideas nuevas no son gratuitas. Y lamentablemente eso no lo generan las inteligencias artificiales. Usted no le puede decir a una inteligencia artificial que piense y que le diga ideas nuevas. Al menos hoy por hoy no se puede hacer. La inteligencia artificial le va a dar un resumen de la información que ya existe. Creo que la hace muy bien, pero yo necesito que ustedes me generen una idea que esté lejos de la IA. O sea, que el proyecto de ustedes sea ¿cómo decirlo? Un proyecto un poco más innovador, aunque de corto alcance, porque pueda ser más innovador. Ojalá en cosas que sean locales. Yo creo que eso vale la pena. Que usted pueda generar algún tipo de patrón local, ¿verdad? Eso valdría la pena. Si ustedes se ponen a pensar en el ejercicio del Killing, chicos, es interesante, porque si usted tuviera la oportunidad de realmente mejorar ese experimento, determinar una moneda patrón, almacenarla en 2 campanas y determinar su incertidumbre, ya cualquier persona de este país tiene acceso al patrón, pero hay que designarle una incertidumbre, hay que resolver la parte de trazabilidad. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. Porque si en algún momento, chicos, y esto no exagero, ocurre un atentado meteorológico, ¿a quiénes son los que les vamos a pedir ayuda a que reconstruyamos nuestro sistema de unidades? A los meteorólogos científicos. La meteorología científica no tiene normas y tiene que ver un poco con la creatividad y la capacidad de implementar unidades nuevas o métodos nuevos para medir. Entonces yo les dejo eso por ahí, chicos. Piensen ustedes que hay acceso a muchas cosas que son de bajo costo. Y el agua destilada podemos conseguirla. Matraces en un laboratorio podemos conseguirlo. Tienen acceso a balanzas, tienen acceso al equipo que ustedes tienen en el laboratorio. Entonces yo creo que de ahí se pueden hacer muchas cosas con un conocimiento más maduro del que ustedes han adquirido en este tiempo. Entonces esa va a la visión del curso, chicos. La visión del proyecto va a ser esa. Entonces yo les voy a pedir que ustedes mediten un poco, que lo conversen entre el grupo y empiecen a generar una lista de posibles cosas que ustedes quisieran desarrollar desde su gusto personal y desde las cosas que a ustedes les pueden interesar
y desde las cosas que también sean realistas, ¿verdad? Entonces les dejo eso por ahí, chicos. No sé si, ahora sí los escucho. Si tienen algo que decirme. ¿Cómo va a ser el examen? El examen estoy redactándolo, ¿verdad? Lo hablamos ahí al principio de la clase. Va a tener una parte conceptual, ¿verdad? No sé cuánto porcentaje, tal vez un 20-25%, no sé, de preguntas conceptuales, de argumentación, ¿verdad? Va a venir la parte de regresión, esa va a ser como la parte más fuerte que vamos a tener por ahí. Un poquito entender los conceptos, por ejemplo, de jerarquía metrológica, dimensión fractal, esa parte que estuvimos viendo por ahí. Entender por qué usar el péndulo para medir longitud, si eso es una buena o mala patrón de medida, ¿verdad? Entender esa parte yo creo que vale la pena que lo repensemos por ahí, ¿verdad? ¿Qué es la incertidumbre? ¿Qué es la incertidumbre? No sé si ustedes han pensado realmente qué es eso, ¿verdad? Para ustedes es una entidad matemática. Sí, para mí también. Para mí es una entidad matemática con cosas físicas, con interpretación física, ¿verdad? Entonces, es lo que hablábamos ahora de la dimensión fractal. Si yo a usted le digo, dígame la longitud de este marcador, es algo que se llama un problema ill-defined, porque desde dónde a dónde se mide la longitud. Desde el borde de abajo al de aquí, ¿toma en cuenta esta muesca o no la toma en cuenta? ¿Cómo lo mido? ¿Verdad? Entonces a veces un problema para poder establecer su incertidumbre tiene que estar muy bien limitado. ¿Y a qué temperatura? Si eso se expande y es un plástico, ¿verdad? Entonces eso es parte de los conceptos que tenemos que manejar. Los temas van a estar basados en las primeras dos tareas. La parte de matrices, inversión de matrices, matriz gorro, todo eso, manejarlo. Eso lo vamos a trabajar. La idea no es hacer un examen complicado, pero es que esa es mi óptica. Yo a veces siento que el examen no lo hago difícil y después ustedes me dan otros insumos, por decirlo. Pero por ahí va a estar la temática. Posiblemente va a ser 2 ejercicios largos, 2 o 3, y el resto como preguntitas conceptuales. 4 horas, de 8 a 12. La parte de la dimensión fractal también va a ser como una tarea. No tan grande, no. No tan grande, pero sí les voy a pedir algo. Tal vez, chicos, tráiganse una reglita. Les puede servir una reglita sencilla de ferretería ahí, de aquí de la les puede servir, ¿verdad? Tal vez eso sí, pero no va a ser tan grande porque la idea de un examen no es resolver un problema completo, pues para eso tengo un proyecto. Es analizar algunos conceptos o incluso con datos de entrada de insumos que ustedes me puedan calcular cosas. Eso sí podría darles yo por ahí, ¿verdad? No he decidido qué voy a preguntar. Posiblemente hoy, entre hoy y mañana temprano, defino la temática, pero el formato va a ser ese. ¿Está bien? A veces me da la impresión que ustedes, no lo tomen a mal, son como una actividad a la vez, ¿va? Ahorita es el examen, después la tarea, después el proyecto, después, no sé. Pero está bien, no. Pero bueno, lo del proyecto, hay algunos que me faltan de definir el grupo, entonces si lo tienen definido, ahorita antes de irse me lo indican, ¿verdad? Y si no, ahí cuando lo tengan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, preguntas, comentarios. Esto como para entender cuando uno dice medir algo no poco convencional. Ajá. Porque este asunto de un índice de de cómo se moviliza uno. Sí. Y yo lo que pensaría es definir como una velocidad promedio, ¿no? Podría ser una velocidad pero promedio. No sé si eso más bien lo hace como convencional. Porque es como no, porque no hay una unidad de medida de densidad de tráfico necesariamente y usted puede construirla. Es algo más local, ¿ves? Porque está resolviendo una aplicación específica, eso valdría la pena ponerlo. Entonces, cuando hablo de medir algo, puede ser bajo esa convención. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, ahí piensen, mediten y ahí estamos conversando. Entonces, por hoy los dejo libres. Muchas gracias. ¿Ya le pones pausa ahí, Kevin?